Buenas tardes, mi nombre es Nelson Junqueras, soy médico nefrólogo, trabajo en Bariloche, en el Hospital Zonal Bariloche y en el Centro de Diálisis de Averum, de aquí de Bariloche, y he sido invitado para charlar con ustedes acerca de los cuidados paliativos en nefrología. Le agradezco a la Asociación Norpatagónica de Nefrología y a la Universidad del Comahue haberme dado la oportunidad de compartir esta charla con ustedes. En primer lugar, para posicionarlos sobre la charla y dado que esta es una charla que va a ser escuchada, digamos, o cuyo auditorio son todos médicos nefrólogos o futuros nefrólogos, algunas cosas voy a pasar un poco más rápido. Todos conocemos la definición de enfermedad renal crónica que utilizamos en los últimos años, definida como una disminución del filtrado glomerular a menos de 60 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados de superficie corporal, o la presencia de daño renal, interpretando daño como proteinuria, alteraciones en el sedimento urinario o alteraciones en los estudios por imágenes, sostenido por más de 3 meses o durante un periodo mayor de 3 meses. La Sociedad Internacional de Nefrología ha dividido la enfermedad renal crónica o ha, digamos, clasificado la enfermedad renal crónica en 6 grados de acuerdo al nivel de la tasa de filtrado glomerular que tengamos. Esto nos ha permitido a los nefrólogos primero tener un idioma en común, poder hablar de una forma, digamos, estandarizada con nuestros colegas y planificar un seguimiento de nuestros pacientes. De aquí entonces, en esta columna vemos que el grado de 1 a 5, decimos 6 porque el 3 se divide en 3A y 3B, y va desde más de 90 a menos de 15 mililitros por minuto de filtrado glomerular. En los últimos años se agregó la albuminuria como un marcador de daño renal y fundamentalmente un factor pronóstico, sobre todo para la posibilidad de progresar hacia enfermedad renal crónica o de tener un evento fundamentalmente vinculado a un evento cardiovascular. Fíjense ustedes que la sola presencia de proteinuria, aún teniendo filtrados glomerulares normales, por arriba de 90, es decir, que por filtrado no definiríamos nosotros la presencia de enfermedad renal. La enfermedad renal crónica se define a partir del estadio o el grado 3A, menos de 60, pero ya existe, cuando consideramos la presencia de microalbuminuria, un riesgo de medio moderado a alto de padecer algún evento cardiovascular en este grupo de pacientes. Hay distintas formas de dosar la albuminuria. La que aquí se expresa es el cociente albúmina-creatinina en orina espontánea, expresada en miligramos gramos. Muy bien, para tener una noción del impacto que ejerce o que tiene la enfermedad renal crónica como causa de muerte, voy a hacer referencia a un estudio publicado en Lancet donde se estudian las 249 causas de muertes divididas en periodos anuales, ¿no es cierto?, en periodos de tiempo. Fíjense ustedes que las enfermedades crónicas no transmisibles, entre las que se cuenta diabetes, hipertensión arterial y enfermedad renal crónica, han aumentado, es decir, que se han corrido desde el cero hacia la izquierda como causa de muerte en la población general. Este aumento ha sido por dos razones. Primero, por el crecimiento poblacional, y segundo, debido al envejecimiento de la población. Ahora, otro tipo de enfermedades como las enfermedades infectocontagiosas, como la malaria, el HIV, la demencia, etcétera, han disminuido. Ampliando esta misma diapositiva, hay una gran diferencia. Aquí estaba el cero en la diapo anterior. Fíjense ustedes cómo se ha corrido hacia la derecha, aumentando la frecuencia como causa de muerte, la diabetes, la hipertensión arterial, dos de las causas muy importantes, que diría casi más importantes, de enfermedad renal crónica, y por supuesto la enfermedad renal crónica. Esto ha llevado que en el año 90, la década del 90, la enfermedad renal crónica se ubicaba en el puesto número 25 como causas de muerte, saltando al puesto número 17 como causa de muerte
a nivel global o a nivel mundial. Dicho esto, la primera pregunta que nos surge es ¿cómo podemos los nefrólogos interactuar con los paliativistas o cómo los nefrólogos podemos hacer cuidados paliativos? Cuando comencé a leer esto y a interesarme un poco en este tema, me di cuenta que nosotros hace mucho que hacemos paliativismo y que aunque no le pongamos el sello digamos, o el mote de paliativistas, ejercemos muchísimo paliativismo. Ahora, enfocándonos un poco a poder interactuar con quienes hacen paliativo, la pregunta sería ¿quiénes de nuestra población de pacientes podrían estar necesitando de los cuidados paliativos o de un trabajo multidisciplinario? Uno de estos grupos serían los que optan por un tratamiento médico conservador en lugar de la diálisis o de la terapia sustitutiva renal. Y sobre eso nos vamos a extender mucho. Otro grupo de pacientes son aquellos pacientes que, teniendo muchas comorbilidades, comorbilidades, necesitarían ambos tipos de tratamiento. Lo que no son estos pacientes que tienen los 3 veces por semana, 4 horas, es decir, los 720 minutos semanales clásicos, sino que son pacientes que podemos hacerle periodos de diálisis más cortos e intensificar el cuidado paliativo en el periodo interdialítico. Y por último, los pacientes que, estando en tratamiento sustitutivo renal, necesitan por alguna comorbilidad o una interrecurrencia suspender la diálisis y pasar a un cuidados paliativos. Esto requiere un abordaje diferente, quizás un cambio de paradigma de lo que estamos acostumbrados a hacer con los pacientes con enfermedades renales, con enfermedades agudas. Es decir, el paciente con una enfermedad aguda consulta al sistema, el sistema lo absorbe, ya sea a través del consultorio externo o a través de la hospitalización del paciente. El sistema aborda al paciente, quizás muchas veces de forma multidisciplinaria, con distintos especialistas, y una vez que el problema ha sido resuelto, por lo menos diagnosticado e iniciado el tratamiento, el paciente se externa y pierde el contacto con el sistema de salud y en general, de la forma que está determinado en nuestro sistema, vuelve a tener contacto cuando tiene otra interrecurrencia o se agrava la situación precedente, digamos, ¿no? Hay una reagudización de su enfermedad crónica. Este es un sistema que está centrado en la enfermedad, no en el paciente. El sistema radar, es decir, el sistema detecta un problema, lo absorbe y después lo expulsa nuevamente a su medio. Por supuesto que hay una serie de organismos o de organización dentro del sistema de salud a través de los agentes sanitarios, de los centros periféricos de salud que intentan tener un seguimiento más centrado en el paciente y en su núcleo familiar, pero convengamos que no es lo habitual. Esta nueva forma no sé si nueva, digamos, pero esta forma de encarar la atención nefrológica puntualmente, que es lo que estamos hablando, requiere una atención centrada en el paciente. Y para eso son importantes algunos ítems. Primero, identificar la enfermedad renal crónica a etapas tempranas. Tener un abordaje multidisciplinario. Planificar la atención del paciente, es decir, planificar en forma anticipada cómo vamos a abordar el paciente. Conocer perfectamente las características de nuestro paciente para ofrecer un tratamiento acorde a sus necesidades y no digamos que el paciente amolde sus necesidades a nuestra oferta de tratamiento. Y por último, el control de los síntomas, que es muy importante. Con respecto a la identificación de las pacientes con a las etapas tempranas de enfermedad renal crónica, esta es una diapositiva que todos nosotros, quienes acudimos a congresos o a cursos, estamos muy acostumbrados a ver, quizás no tanto a los colegas que no están en la cuestión nefrológica o de diálisis, pero lo que intenta demostrar es que de los 5 estadios que hoy hablábamos o grados de enfermedad renal, ahora se invierte, ¿no? la exposición. El estadio 1 está aquí abajo, estos son pacientes que están con filtrados por encima de 90 mililitros por minuto, y aquí está el estadio 5, que es lo que nosotros podemos ver y tener real conocimiento de la existencia.
Esto se hace a través del Sintra, que es un sitio de la página oficial de Incucay, a la cual todo el mundo tiene acceso y que es muy interesante investigar, abordar y tenerlo presente. Ahora, en nuestra provincia, al momento de que yo hice esta diapo, más o menos en junio de este año, 2019, había 746 pacientes en tratamiento sustitutivo renal, que constituían, el 0,1% de la población de nuestra provincia. Por debajo de este iceberg, digamos, o la punta de iceberg, que es lo que no se ve, están todos estos estadios de enfermedad renal que desconocemos que existen. ¿Y por qué es importante conocer esta población? Porque fíjense ustedes que si uno considera la enfermedad renal crónica como factor de riesgo para sufrir, por ejemplo, un evento cardiovascular y analiza la concentración de creatinina, el hecho de tener creatininas por arriba de 1,7 miligramos por decilitro, situación totalmente asintomática, en líneas generales esto no da ningún síntoma al paciente, pero constituye un riesgo de evento cardiovascular, considerando evento como la posibilidad de tener un infarto, un ACV o un evento vascular periférico, una trombosis arterial, etc., expresado en cada 100 pacientes por millón, 1000 pacientes por año, el riesgo aumenta a 1,96. Fíjense que es mayor que el riesgo de ser hombre, que tiene mayor incidencia de eventos, de la edad, mayor de 65 años, de fumar o no, de hipercolesterolemia, de diabetes. La única que lo supera es la edad, pero incluso de haber tenido un evento coronario previo. Quiere decir esto que tener creatinina por arriba de 1,7 es factor de riesgo coronario. Por lo tanto, conocer esta población que está por debajo nos permitiría prevenir o por lo menos anticiparnos a eventuales eventos cardiovasculares. Otra forma de ver esto es qué pasa con los pacientes que progresan en su enfermedad renal. Uno presume que el paciente que está en estadio 2 va a progresar a estadio 3, 4, hasta llegar a diálisis, pero esto no ocurre. Los pacientes se mueren y se mueren en líneas generales de eventos cardiovasculares. Del 20% de los pacientes que están en estadio 2 se mueren y solamente 1,1% va a llegar a diálisis. En el estadio 3 el 25% fallece y solamente el 1,3% llega a diálisis. Y en el estadio 4 se muere el 45% y llega a diálisis solamente el 20%. Quiere decir que del total de pacientes llegan a diálisis más o menos el 20-25% de los pacientes y el 80% de los pacientes, el restante, de los pacientes fallecen. De ahí la importancia de establecer estrategias para conocer y diagnosticar en forma precoz la enfermedad renal crónica. Han existido múltiples programas, esfuerzos, acciones conjuntas de distintas entidades, como por ejemplo la OPS y el Ministerio de Salud a través de un programa que se llama MAPEC, o Modelo de Atención de Personas con Enfermedades Crónicas, en cuyo capítulo 11 trata la enfermedad renal crónica, o el INCUCAI a través del PAIERT, que es una rama o un grupo, para decirlo así, dentro del INCUCAI, con una intención de hacer prevención en enfermedad renal crónica, sobre todo orientado a los médicos de atención primaria, a los clínicos que tienen la posibilidad de detectar la enfermedad en etapas tempranas. Esto es también un mapa sacado del informe de INCUCAI, el informe que hace en forma conjunta con la Sociedad Argentina de Nefrología, que se los recomiendo, es algo muy interesante para analizar. Este informe analiza los datos que se vuelcan en la página de INCUCAI a través del Sintra, y lo que aquí se analiza es cómo ingresan los pacientes al tratamiento sustitutivo renal. Este es el porcentaje de pacientes que ingresan con accesos vasculares transitorios. En colores oscuros, en el NOA, muchos pacientes ingresan, 80 o más por ciento de los pacientes ingresan con accesos vasculares transitorios, y hacia el sur pareciera que los pacientes entran un poco más visto por los nefrólogos en las etapas previas, porque hay un 59 o menos por ciento de pacientes que ingresan con catéteres transitorios. Quiere decir que el paciente que ingresó a diálisis con una fístula hecha ya fue visto por un nefrólogo previamente. Muy bien. Con respecto a la planificación anticipada,
de la tensión, voy a comentarles algunas cosas sucintamente. Uno, que es que el tratamiento renal sustitutivo debe entenderse como de una forma integrada, es decir, que de ninguna manera puede ser abordada exclusivamente por el grupo de nefrólogos, tiene que ser integrada, y cuando me refiero a integrada, también juega un rol fundamental dentro del equipo los trabajadores sociales, las nutricionistas, los psicólogos, incluso les diría los administrativos de la entidad donde nosotros nos desempeñamos, porque hay muchas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la administrativo. La otra cosa es que el paciente puede requerir varios tratamientos a lo largo de su enfermedad. Esto los nefrólogos que hace años, por no decir los nefrólogos viejos, sino los nefrólogos con experiencia, vamos a decir, hace mucho que estamos en esto, ya tenemos muchos pacientes dentro de nuestra población dialítica que han transcurrido por todas las posibilidades o todos los tipos de tratamiento. Han entrado a diálisis o quizás a diálisis peritoneal por alguna razón personal, médica, social, etc. Muchos de ellos han pasado de hemodiálisis, de DP a HD, se han trasplantado y lamentablemente, y bueno, como sabemos, el trasplante tiene un tiempo acotado, no es para toda la vida, y entonces han reingresado al tratamiento dialítico, que esto es una población incidente diferente a quienes reingresan a quienes ingresan por primera vez al tratamiento dialítico, ¿no es cierto? Esto es distinto. El paciente tiene derecho a elegir cómo ser tratado, ¿no es cierto? Es decir, nosotros tenemos que informarle absolutamente que existen 4 tipos de tratamiento para la insuficiencia renal crónica, una enfermedad renal crónica, que son la hemodiálisis, la diálisis peritoneal, el trasplante y el tratamiento médico conservador. Y la educación, para poder elegir, hay que conocer, y para conocer hay que educar y formar a los pacientes. Promover siempre el autocuidado es una herramienta sumamente importante en este tipo de tratamiento, y lo que decíamos, deben existir, que lamentablemente en la etapa de crisis, lo digo en forma personal, pero creo que es un poco lo que nos pasa a todos quienes ejercemos la tarea asistencial en los días que nos tocan vivir, en esta profunda crisis que transcurrimos, cada vez es más difícil detenerse a programar o a desarrollar un plan de formación para el paciente, pero ese es nuestro desafío. Entonces, tratamiento integrado, saber que hay varios tratamientos, derecho a elegir y para elegir educar, si no se conoce no se puede elegir, autocuidado, otro tema fundamental y que digamos, la educación forma un rol importante. Bien, con respecto al tipo de tratamiento que nosotros podemos ofrecer, existen, como les dije, 4 tipos de tratamiento. Y esto a un brevísimo modo de resumen, porque no es la intención de esta charla, les quiero comentar que para los hemodiálisis existen contraindicaciones que son absolutas y relativas. No me voy a detener, simplemente veamos que la lista es bien larga. Lo mismo que la diálisis peritoneal, puede haber cosas que no todos compartamos, digamos, que puede ser que existan algunos puntos a discutir con respecto a esto en particular, pero la idea no es enfocarnos exclusivamente a cada uno de los puntos, sino ver que existen muchas contraindicaciones para los 3 tipos de tratamientos: hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante renal. Sin embargo, no hay ninguna contraindicación para el tratamiento médico conservador. No existe contraindicación alguna para que el paciente sea sometido a un tratamiento médico conservador. Quiero dejar claro que cuando hablo de tratamiento médico conservador me refiero a la integración, como les dije en la diapo, en el slide anterior, a la integración de los diferentes tipos de tratamiento. Ahora, ¿cuáles son los factores pronósticos de la enfermedad renal crónica que nosotros debemos considerar antes de ofrecerle un tratamiento determinado a nuestro paciente? Debemos considerar la edad del paciente, la fragilidad, un concepto para mí en lo personal nuevo, el estado nutricional, la capacidad cognitiva, dice deterioro, pero diría capacidad cognitiva, las comorbilidades y una estimación clínica de supervivencia, que eso será la pregunta o digamos será el cierre de esta charla. Con respecto a la edad, si nosotros vemos la curva de sobrevida, también sacado del registro argentino de diálisis crónica,
este es el informe de 2018, el último. Fíjense ustedes que a los 10 años la sobrevida se estima en un 16%. Es decir, obviamente que la sobrevida baja a medida que los años transcurren. Esto es una sobrevida para toda la población. Ahora, si nosotros dividimos la curva de sobrevida de acuerdo a los grupos etarios, nos damos cuenta que los jóvenes, por supuesto, los menores de 30 años, el 70% va a estar vivo a los 10 años. Aquí me perdí, a los 70. Pero cuando analizamos pacientes adultos mayores de 65, entre 65 y 75, ya cae súbitamente o bruscamente la curva y solo va a haber un menor porcentaje de pacientes, bastante menor, de 10%, es decir, que el 90% a los 10 años va a estar muerto, y ni hablar de los pacientes mayores de 75 años, donde la curva desciende rápidamente en los primeros, en el segundo y tercer año, ya está, fíjense, a los 2 años, la mitad de los pacientes va a haber fallecido. Esto es muy importante para, llegado el momento de ofrecerle algo a los pacientes, ofrecerle qué tipo de tratamiento vamos a darle, conversar este tema, ¿no? Y fíjense ustedes en este trabajo publicado en Clinical Journal American Society of Nephrology del año 2016, como comparando la sobrevida de adultos mayores entre los 70 y 79 años, aquellos pacientes que eran sometidos a terapia sustitutiva renal, ¿no? RRT, aquí no diferencia si es diálisis peritoneal o hemodiálisis, tenían entre 70 y 79, obviamente la curva de sobrevida era mayor en quienes tenían un tratamiento médico sustitutivo, y en los que hacían un tratamiento médico conservador, CM, la curva de sobrevida es mucho menor. Ahora, para mayores de 80 años, estas curvas se igualan, prácticamente corren de la misma forma. Muy bien, este concepto no es nuevo para mí, digamos, tengo algunas anécdotas al respecto, pero dado que se va a hacer muy larga esta presentación, se lo haremos personalmente. El concepto de fragilidad, con una simple encuesta, fíjense, usted está cansado, es incapaz de subir un piso por la escalera, es incapaz de caminar una manzana, tiene más de 5 enfermedades o ha perdido más del 5% del peso corporal. Si una o dos respuestas afirmativas es prefrágil y 3 o más es frágil. Ahora, cuando uno analiza esto es, a ver, déjenme ver un segundito, esto es mortalidad, no es curva de sobrevida ahora, ojo que esto es mortalidad, y esto es periodo de tiempo en años, 1, 2 y 3 años, aquellos pacientes que respondieron 3 o más preguntas que eran, 1 o 2 prefrágiles, ¿no? O sea, los intermedios y los frágiles, aquí en estas curvas, tienen una mortalidad mucho mayor que los frágiles, es decir, la fragilidad o frail es un concepto que uno tiene que tener muy presente al momento de ofrecer un tratamiento o de conversar qué tipo de tratamiento le vamos a ofrecer a nuestros pacientes. Con respecto al estado nutricional, no voy a profundizar demasiado en esto porque todos conocemos la necesidad de tener una valoración nutricional acabada y profunda, pero sí quiero comentarles que en nuestro servicio, a través del área de nutrición, hacemos el BSG o la valoración subjetiva global. Es muy sencilla, que son preguntas muy fáciles, un cuestionario muy fácil de llevar adelante y que tiene una correlación muy próxima a la evolución del paciente. Es decir, cuando nuestro nutricionista nos comenta que tiene un determinado grupo de pacientes en línea de riesgo, le damos mucha atención porque ese paciente es probable que en los próximos 12 meses esté hospitalizado e incluso que fallezca, ¿verdad? Muy bien, esto es simplemente un gráfico que muestra el estado nutricional de los pacientes incidentes en el trienio 2015-2017. Este es el nivel de albúmina. Río Negro se ha mantenido en la media nacional. Acá hay un grupo de provincias que ha caído mucho. Y esto es en el periodo 2016-2017, donde impresionaba, porque no, esto creo que debe ser un problema de registro, no puede ser que esté tan bajo, pero bueno, no lo sé. Pero impresionaba Río Negro se mantenía más o menos aquí, por encima de la media,
pero impresionaba que los pacientes tenían tomando la albúmina como un marcador nutricional que tiene sus problemas para determinarlo, pero bueno, es una forma de determinarlo. Otra cuestión que tenemos que tener presente es el deterioro cognitivo. Honestamente, no hacemos en nuestro grupo de trabajo ni el mini mental ni ningún instrumento de valoración cognitiva, pero por supuesto que al momento de definir lo que le vamos a ofrecer al paciente es sumamente importante. Otra cosa sumamente importante, otro ítem importantísimo, es valorar las comorbilidades que tiene el paciente. Fíjense ustedes en este trabajo, también en el mismo trabajo que estábamos hablando en 2016, cómo los pacientes que tienen bajas comorbilidades, cuando son sometidos a tratamiento sustitutivo renal, la sobrevida en años es bastante diferente con respecto al tratamiento médico conservador, pero cuando tienen severas comorbilidades, ya estas curvas se aproximan mucho y prácticamente ofrecerle a un paciente con comorbilidades severas perdón, un tratamiento médico conservador o una terapia sustitutiva renal es prácticamente similar. Bueno, muestra lo mismo, es decir, baja y alta comorbilidad, pero quizás el gráfico que me resulta más significativo y más impactante es este, donde en el 2009 en el Clinical Journal of American Society of Nephrology, fíjense, donde optar pacientes para que, en el del grupo de pacientes que tienen tratamiento médico conservador, viven menos que los que tienen diálisis, ¿no es cierto? Es decir, los de abajo son los que tienen diálisis y los de arriba son los que tienen tratamiento médico conservador. Ahora, estos viven aproximadamente 12 meses y estos viven 36 meses. Pero los días libres de diálisis, de hospitalización o diálisis, son para los del primer grupo 12 meses, cumplieron los 12 meses. El segundo grupo, 6 meses más, 18 meses. Y el resto del tiempo se lo pasó o en el servicio de diálisis o internado. Entonces, valorar esto es sumamente importante porque no solo hablamos de cantidad de años vividos, sino de calidad de años vividos. Y eso, al momento de determinar o de ofrecer una terapéutica, tiene que, digamos, hacernos pensar mucho o reflexionar. Con respecto a la siguiente, el control de los síntomas, todos sabemos que la carga de síntomas de la enfermedad renal crónica es altísima. Esto es sacado de una revista de nefrología española, de la Sociedad Española de Nefrología de 2017, y ellos demostraron la prevalencia en los estadios 4 y 5 de esta cantidad de síntomas que tenemos aquí. Pero lo interesante es que prediálisis, en gris clarito, los síntomas, la carga de prevalencia era la que se describe, y durante la diálisis no solo no disminuyen, sino que muchos de ellos aumentan. Por lo tanto, la carga sintomática de los pacientes durante el periodo pre y postdiálisis debe ser abordada en forma multidisciplinaria con los paliativistas digamos, o por nosotros mismos, pero poniendo mucha atención a la carga de síntomas que los pacientes tienen y, por supuesto, siendo absolutamente francos y honestos de que esa carga de síntomas en muchos casos no va a disminuir, sino por el contrario va a aumentar y que incluso van a aparecer nuevas dolencias, para decirlo de una forma, nuevos cambios, y me estoy refiriendo fundamentalmente a los accesos vasculares, que implica para ellos un gran impacto. No vamos a hablar de ese tema ahora porque no es la idea, pero todos quienes hacemos hemodiálisis, sabemos a lo que me refiero. Y cuando valoramos la intensidad de los síntomas, fíjense ustedes en gris oscuro si es insoportable, fuerte, moderado o casi nada o nada, la gran cantidad de síntomas que resultan insoportables, fuertes o, digamos, intensos, ¿no? Bien, por último, el abordaje multidisciplinario, esto en este esquemita inicial que les había comentado,
El abordaje multidisciplinario es algo sumamente importante. Y en este sentido, me voy a referir a una famosa pregunta que los paliativistas tienen muy claro, que es la pregunta pregunta sorpresa, o el instrumento o la herramienta llamada NECPAL, o necesidad de cuidados paliativos. NECPAL. La pregunta es, sorpresa es, ¿a usted le sorprendería que el paciente o su paciente pudiera morirse durante los próximos 12 meses? Si a mí me sorprendería, el paciente no está, digamos, no se recomienda que sea abordado por el servicio de cuidados paliativos. Ahora, si a mí no me sorprendería, decir, si yo espero que el paciente esté muerto dentro de los 12 meses, sí debería ser abordado por el servicio de cuidados paliativos. Es una pregunta que ha quedado un poco fuera de, no sé, digamos, una pregunta que no es útil para abordar pacientes, y le voy a explicar por qué. Existen tres tipos, de acuerdo a un trabajo hecho por Murray, tres tipos de trayectorias de enfermedad. Una es el tipo cáncer, es decir, el paciente viene bien, sano, y por lo menos cree que está sano, y en poco tiempo tiene un deterioro muy significativo y termina en la muerte. El segundo es el modelo 2, ¿no? El modelo de la enfermedad EPOC y la insuficiencia cardíaca, que el paciente tiene un deterioro progresivo con, digamos, diferentes agravamientos. Podríamos seguir, por ejemplo, para el EPOC sería una reagudización de su insuficiencia respiratoria, o para un insuficiente cardíaco, reagudización de insuficiencia cardíaca, que muchas veces requiere internación, pero vuelve al estatus o la capacidad funcional previa, y vuelve a tener otro, periódicamente, hasta que llega a una final, digamos, ¿no? Y por último, un modelo llamado de avanzada, el modelo 3, de fragilidad avanzada, ¿no? Este concepto de fragilidad tipo demencia, donde el deterioro es, digamos, casi lineal hacia la muerte, ¿no? En periodo de muerte. Nuestros pacientes estarían más, digamos, se parecían más a este tipo de modelo, donde tienen un deterioro progresivo con distintos episodios de reagudizaciones hasta que se desenlaza la muerte. Entonces, a modo de cierre, distintas preguntas para ver si nosotros podemos trabajar con los paliativistas o podemos tener un abordaje un poco más holístico o multidisciplinario. El pronóstico de meses, semanas o días ya no es un criterio fundamental para la indicación de la intervención paliativa de los equipos específicos de cuidados paliativos. Es decir, si la pregunta sorpresa fuera, ¿sí me sorprendería, no tendría que estar en paliativos? La pregunta que nos referíamos aquí, esta pregunta, es decir, ¿te sorprendería que tu paciente esté muerto dentro de los próximos 12 meses? Si es sí, me sorprende, no está para paliativismo, ya, digamos, no sería, no estaría bien, digamos, ¿no? Segundo, la indicación de un tratamiento específico de la enfermedad no debe ser una barrera para la intervención de cuidados específicos, de cuidados paliativos. Por supuesto, yo puedo dar intervención, de hecho lo hacemos en nuestro hospital. Si ingresa un paciente o veo un paciente por consultorio externo con enfermedad renal crónica, hago un abordaje desde la perspectiva nefrológica y llamo, cuando creo que necesito, llamo al servicio de cuidados paliativos. Para mí es fácil, lo tengo próximo porque uno de los integrantes de mi servicio es también integrante del sistema, de cuidados paliativos de nuestro hospital. Los enfermos y situaciones son cambiantes. Enfermos estables enfermos estables no complejos se convierten en complejos y posteriormente se estabilizan. Un poco lo que decíamos, esta curva de descenso que tiene reagudizaciones o recaídas y vuelta, y recaídas, vuelta, ¿no es cierto? Es decir, en estos periodos donde el paciente se agrava o se complejiza, puede ser que requiera de cuidados paliativos. Y ante la duda, es preferible la intervención de un equipo específico de cuidados paliativos con indicaciones dudosas que la falta de atención de una situación compleja debido a criterios demasiado rígidos de intervención. Bueno, por lo tanto, todas son verdaderas. Bueno, nuevamente, esta es la fachada de nuestro hospital en Bariloche. Muchas gracias por esta invitación a charlar un poquito de esto con ustedes y nos volveremos a encontrar.